Hablar de José Manuel Zamacona es hablar de una de las voces más queridas de la música romántica en México y América Latina. Antes de convertirse en ícono de la balada y líder del grupo Los Yonix, fue simplemente un niño con sueños, nacido en un hogar humilde donde la música poco a poco fue tejiendo su destino. Su vida temprana, marcada por la familia, las dificultades económicas y una sensibilidad especial hacia el arte, sentó las bases de lo que más tarde sería una carrera inolvidable. José Manuel Zamacona nació el 13 de abril de 1953 en San Luis San Pedro, un pequeño poblado del estado de Guerrero, en el sur de México. Creció en un ambiente sencillo, en el seno de una familia trabajadora que conocía bien el valor del esfuerzo diario. Desde temprana edad, José Manuel mostró un carácter introvertido pero lleno de sensibilidad, lo que le hacía destacar entre los demás niños del barrio, mientras sus amigos jugaban en las calles polvorientas de su pueblo. Él se refugiaba en los sonidos que lo rodeaban. El canto de las aves, las guitarras que resonaban en las fiestas familiares y los boleros que su madre solía escuchar en la radio. Su niñez no estuvo exenta de dificultades. Las carencias económicas obligaban a toda la familia a trabajar desde pequeños, y José Manuel aprendió pronto lo que significaba el sacrificio. Aún así, esas pruebas forjaron en él una fortaleza que sería fundamental en su vida adulta. Fue en esa época que comenzó a soñar con la música no solo como un pasatiempo, sino como una manera de expresar sus sentimientos más profundos. Con una voz natural, fuerte y melodiosa, comenzó a cantar en reuniones familiares y eventos comunitarios, ganándose poco a poco el reconocimiento de sus vecinos. En la escuela, aunque no era un estudiante destacado en términos académicos, llamaba la atención por su inclinación artística. Participaba en actos culturales y festivales escolares, donde interpretaba canciones populares de la época. Su timidez desaparecía cuando se encontraba frente a un micrófono, dejando ver a un joven con un talento que desbordaba los límites de su pequeña comunidad. Aquellos momentos fueron los primeros pasos de un futuro intérprete que marcaría generaciones. La influencia de su entorno también jugó un papel esencial en su formación. Guerrero, con su riqueza cultural y musical, le ofrecía una diversidad de sonidos, desde los corridos que se escuchaban en las plazas hasta las melodías románticas que dominaban la radio en los años 60. Estos géneros se fueron mezclando en el corazón de José Manuel, moldeando un estilo que más adelante encontraría su sello definitivo en las baladas y boleros que interpretarían los Yonix. Uno de los recuerdos que más impactó a José Manuel en su juventud fue la manera en que la música lograba unir a la gente. Las serenatas en las calles, las fiestas patronales y los bailes comunitarios eran el escenario perfecto donde comprendió que la música no solo entretenía, sino que también sanaba heridas y transmitía emociones imposibles de describir con palabras. Esa visión lo acompañaría durante toda su vida. La convicción de que cantar era, ante todo, un acto de amor. A medida que crecía, su pasión por el canto comenzó a chocar con las responsabilidades familiares. Como hijo mayor, tenía la presión de apoyar en el sustento del hogar, lo que lo llevó a desempeñar diferentes oficios. Sin embargo, su deseo de dedicar tiempo a la música nunca desapareció. Con una guitarra prestada y muchas horas de práctica, fue puliendo su talento hasta que la gente de su pueblo empezó a reconocerlo como el muchacho que canta con el alma. El apoyo de su madre fue crucial. Ella veía en José Manuel algo especial y lo alentaba a seguir sus sueños, aunque al principio parecían inalcanzables. Le repetía que la voz era un don que no debía desperdiciar, y que tarde o temprano ese regalo abriría puertas. Estas palabras se convirtieron en un motor de motivación para el joven, quien empezó a imaginar un futuro más allá de su entorno inmediato. Con el tiempo, el destino lo llevaría a Acapulco, donde tendría sus primeros contactos formales con la música como profesión. Pero antes de llegar a esa etapa decisiva, su infancia y adolescencia le enseñaron las lecciones más valiosas, la importancia de la humildad, el valor del trabajo duro y, sobre todo, el poder de la perseverancia. Estos principios, cultivados en sus primeros años,
lo acompañarían hasta el final de su vida. Si la infancia de José Manuel Zamacona fue el terreno fértil donde germinó la semilla del talento, su juventud y madurez marcaron el inicio de una de las carreras más sólidas y queridas de la música romántica mexicana. Fue en los años 70 cuando la vida le puso en el camino la oportunidad de transformar sus sueños en realidad. Y ese sueño tomó forma en una agrupación que pronto se convertiría en un fenómeno popular. Los Yonix. Los inicios no fueron fáciles. En Acapulco, José Manuel comenzó cantando en bares y pequeños locales turísticos, donde el público era exigente y la competencia fuerte. Sin embargo, su voz potente, cálida y con un timbre único lo distinguía inmediatamente. Era capaz de transmitir emociones profundas, de esas que hacen que la gente deje de conversar para escuchar. Ese magnetismo vocal llamó la atención de músicos locales, quienes lo invitaron a unirse a ensayos y pequeños proyectos. De estas reuniones nacería la primera formación de lo que luego serían los Yonix. El grupo se consolidó oficialmente en 1975, integrado por jóvenes con ilusiones similares. Usar la música para contar historias de amor, desamor y esperanza. Zamacona, como vocalista principal, aportaba el sello inconfundible de su voz, mientras que los demás miembros acompañaban con guitarras, percusiones y arreglos sencillos pero efectivos. En sus inicios, el estilo del grupo estaba muy influenciado por la balada romántica y los boleros, géneros que dominaban las radios de la época y que tenían un público fiel en México y en toda América Latina. El primer gran golpe de suerte llegó cuando fueron descubiertos por productores que vieron en ellos un potencial masivo. En 1976, los Yonix grabaron su primer sencillo, pero sería en los años siguientes cuando alcanzarían la fama nacional. Temas como Palabras Tristes, Soy Yo y Un Dolor comenzaron a sonar en la radio con insistencia, y pronto la voz de José Manuel se convirtió en una de las más reconocibles del género. Sus interpretaciones eran directas, honestas y llenas de una pasión que llegaba al corazón de los oyentes. Durante la década de los 80, los Yonix se consolidaron como uno de los grupos más importantes de la balada romántica en México. Su estilo se caracterizaba por melodías suaves, letras cargadas de sentimiento y la voz inconfundible de Zamacona, que lograba transmitir la nostalgia y el amor en cada estrofa. No tardaron en cruzar fronteras, conquistando a públicos en Centroamérica, Sudamérica y en comunidades latinas de Estados Unidos. Canciones como Pero te vas a arrepentir, Palabras Tristes y Corazón Vacío se convirtieron en himnos que aún hoy se cantan con la misma emoción. Uno de los momentos cumbre de su carrera fue su participación en grandes escenarios internacionales. Los Yonix se presentaron en giras por Estados Unidos, compartiendo escenario con otros íconos de la música latina. La fama no solo les trajo reconocimiento, sino también la oportunidad de grabar con mejores recursos, lo que permitió que sus producciones alcanzaran mayor calidad y difusión. En este periodo, José Manuel desarrolló no solo su talento como intérprete, sino también como líder de la agrupación, guiando el rumbo artístico del grupo y manteniendo viva la esencia romántica que los caracterizaba. El éxito, sin embargo, también trajo consigo retos. La industria musical exigía constantemente innovación y presencia mediática, lo que significaba largas giras y grabaciones intensas. José Manuel tuvo que aprender a equilibrar su vida personal con las demandas de una carrera que no daba respiro. A pesar de ello, nunca perdió su cercanía con el público. En entrevistas y conciertos, siempre se mostró como un hombre humilde, agradecido con quienes compraban sus discos y llenaban los auditorios para escucharlo cantar. En los años 90, con la llegada de nuevos estilos musicales y el auge de géneros como la música grupera, los Yonix supieron adaptarse sin perder su esencia. José Manuel lideró al grupo en una etapa de renovación, explorando arreglos modernos, pero manteniendo las letras cargadas de romanticismo que habían conquistado a sus seguidores. Esta capacidad de adaptación fue clave para que su carrera se prolongara por décadas, logrando que varias generaciones se identificaran con su música.
El legado artístico de José Manuel Zamacona no puede medirse únicamente en discos vendidos o en listas de popularidad. Su verdadera grandeza radica en la manera en que sus canciones se convirtieron en parte de la vida cotidiana de millones de personas. Parejas se enamoraron con sus baladas, familias enteras compartieron momentos escuchando sus temas, y hasta hoy, cada vez que suenan las notas de Palabras Tristes, se revive una época en la que la voz de Zamacona era sinónimo de amor y nostalgia. Con más de 30 producciones discográficas, innumerables giras y reconocimientos, José Manuel se consolidó como un referente indiscutible de la música romántica. Y aunque enfrentó pausas y altibajos, su nombre siempre permaneció ligado a la esencia de los Yonix, un grupo que, bajo su liderazgo, se convirtió en leyenda. Si bien la carrera de José Manuel Zamacona lo llevó a ocupar escenarios y portadas de discos en todo el continente, detrás del artista siempre existió un hombre profundamente familiar, cuya mayor motivación era el amor hacia los suyos. Para entender la grandeza de su legado, no basta con hablar de su trayectoria musical. También es necesario mirar de cerca a su vida íntima, marcada por la lealtad, el sacrificio y una devoción inquebrantable hacia su esposa e hijos. José Manuel se casó con Marta Ofelia, la mujer que sería su compañera de vida durante décadas. A diferencia de muchos artistas que sucumbieron a los excesos de la fama, Zamacona se caracterizó por ser un hombre fiel y profundamente enamorado de su esposa. Ella estuvo a su lado desde antes de que la fama tocara su puerta, compartiendo las luchas de los primeros años y celebrando con él cada triunfo alcanzado con los Yonix. Su matrimonio fue un ejemplo de estabilidad en medio del torbellino del mundo artístico, una unión que se fortaleció con el tiempo y que inspiró a muchos de sus seguidores. La pareja formó una familia sólida, con hijos que se convirtieron en el centro de la vida de José Manuel. Uno de ellos, José Manuel Zamacona Jr., seguiría los pasos de su padre en la música, mostrando que el talento y la pasión artística también eran parte del legado familiar. Para Zamacona, ver a su hijo continuar con la tradición musical fue motivo de orgullo, pues significaba que su apellido seguiría resonando en los escenarios, aún después de su partida. A pesar de los compromisos profesionales, José Manuel siempre buscó estar presente en la vida de su familia. Era común que, después de largas giras, lo primero que hiciera al regresar a casa fuera dedicar tiempo a su esposa y sus hijos, disfrutando de la vida sencilla y cotidiana. Amaba los momentos de intimidad, las comidas familiares y los encuentros donde podía ser simplemente el papá y esposo, dejando de lado la figura pública del cantante. Esta faceta privada reflejaba su verdadera esencia. Un hombre sencillo, agradecido y consciente de que el éxito no tendría sentido sin el calor de un hogar. El amor también estuvo presente en sus canciones. Muchas de las letras que interpretaba con los Yonix tenían una fuerte carga autobiográfica. Aunque nunca lo confirmó abiertamente, se decía que algunos de sus temas más emotivos estaban inspirados en experiencias personales y en la relación con su esposa. Su capacidad de cantar al amor con tanta intensidad provenía, en gran parte, de vivirlo en carne propia. Esto explica por qué su música lograba conectar de manera tan directa con quienes lo escuchaban, porque hablaba desde la verdad de su propio corazón. Sin embargo, la vida de José Manuel no estuvo exenta de dificultades. En los últimos años se enfrentó problemas de salud que pusieron a prueba tanto su fortaleza como la de su familia. Su esposa e hijos se convirtieron en su principal sostén, acompañándolo en tratamientos y hospitalizaciones. La fe y la unión familiar fueron fundamentales en esos momentos de incertidumbre. Aún en la adversidad, Zamacona nunca dejó de expresar gratitud por tener a su lado a una familia que lo amaba incondicionalmente. Uno de los aspectos más conmovedores de su historia fue la manera en que su esposa Marta lo apoyó hasta el final. Ella fue enfermera, consejera y compañera en cada etapa de la enfermedad que lo aquejó. Cuando el mundo de la música lo aclamaba como estrella, en casa él se refugiaba en los brazos de la mujer que lo conocía mejor que nadie, la que había sido testigo de sus luchas y victorias desde el anonimato hasta la fama.
En entrevistas posteriores, Marta recordaría a su esposo como un hombre sensible, generoso y profundamente enamorado de su familia. El amor de José Manuel no se limitaba únicamente a su núcleo más cercano. También extendía esa calidez a sus fans, a quienes llamaba su otra familia. Era habitual que después de los conciertos dedicara tiempo a firmar autógrafos, tomarse fotografías y escuchar las historias de quienes lo seguían desde hacía años. Esa cercanía con el público lo distinguía de otros artistas de su generación. No se colocaba en un pedestal, sino que se mantenía accesible, como un amigo dispuesto a escuchar. La espiritualidad también jugó un papel importante en su vida personal. Era un hombre de fe, que encontraba en la religión un refugio y una guía. En más de una ocasión, confesó que su fortaleza provenía de la fe en Dios y de las oraciones de su familia, especialmente en los momentos más duros. Esa dimensión espiritual lo ayudó a afrontar los retos de la vida con serenidad y a valorar cada instante junto a los suyos. El 4 de julio de 2021, el mundo de la música romántica se vistió de luto. José Manuel Zamacona, líder y voz inconfundible de los Yonix, fallecía a los 68 años a causa de complicaciones derivadas de la COVID-19. Su partida dejó un vacío imposible de llenar, tanto en la escena musical como en el corazón de su familia y de millones de seguidores. Desde entonces, su esposa Marta Ofelia eligió el silencio como refugio. Un silencio que muchos interpretaron como dolor, otros como discreción, y algunos incluso como una manera de mantener vivo en la intimidad el recuerdo del hombre que fue su compañero de vida durante décadas. Sin embargo, 4 años después, Marta decidió hablar públicamente. Su testimonio no solo devolvió a la memoria colectiva la figura del artista, sino que también ofreció una visión íntima del ser humano que pocos conocieron. Con voz pausada y entre lágrimas, confesó que el duelo había sido un proceso largo y complejo. Durante mucho tiempo no pudo escuchar las canciones que su esposo popularizó, porque cada nota le recordaba su ausencia y cada letra parecía escrita para revivir la herida de su partida. José Manuel no solo fue mi esposo, fue mi mejor amigo, mi compañero de lucha, el padre de mis hijos y el amor de mi vida, expresó Marta en una entrevista que conmovió profundamente a los seguidores de los Yonix. Explicó que el silencio de estos años no fue indiferencia, sino una manera de protegerse del dolor y de mantener su intimidad en medio de un torbellino mediático. No quería que el público me viera llorar. No quería mostrar mi fragilidad. Necesitaba sanar en silencio, confesó. La viuda de Zamacona también recordó con detalle los últimos días del cantante. Contó cómo la enfermedad lo fue debilitando, pero nunca le robó la esperanza ni la fe. A pesar de su estado delicado, José Manuel solía repetirle: «No llores, todo estará bien». Esa fortaleza, esa serenidad ante la adversidad, fue lo que le permitió a Marta acompañarlo hasta el último instante con dignidad y amor. Su relato reveló la faceta más humana del artista, la de un hombre que, incluso en medio de la enfermedad, pensaba más en la tranquilidad de su familia que en su propio dolor. Al romper el silencio, Marta también habló de la huella que su esposo dejó en el mundo. Aseguró que se siente profundamente orgullosa de saber que las canciones de los Yonix siguen sonando en bodas, serenatas y reuniones familiares, convirtiéndose en la banda sonora de tantas historias de amor. Cada vez que alguien canta palabras tristes, o «pero te vas a arrepentir», siento que él sigue aquí, vivo en el corazón de su público, afirmó con emoción. Uno de los momentos más conmovedores de sus declaraciones fue cuando habló de la relación entre su esposo y su hijo. Recordó cómo José Manuel se llenaba de orgullo al ver que su hijo heredaba su talento y su pasión por la música. Él soñaba con que la voz de la familia Zamacona nunca se apagara. Ahora, al verlo cantar, siento que ese sueño sigue vivo, explicó Marta, dejando claro que el legado de su esposo no terminó con su partida. El testimonio de la viuda también fue un llamado a la memoria colectiva. Agradeció al público por el cariño y la fidelidad que han mostrado hacia la música de su esposo, incluso después de su muerte.
Ustedes lo mantienen vivo. Cada disco que ponen, cada concierto al que asisten, cada palabra que le dedican en redes sociales, es como si él siguiera aquí, acompañándonos, expresó con la voz entrecortada. Romper el silencio 4 años después no fue fácil. Pero Marta reconoció que sentía la necesidad de hacerlo, no solo para honrar la memoria de José Manuel, sino también para liberar su propio corazón. Contó que al principio le costaba incluso dar entrevistas, porque cada pregunta abría una herida. Hoy, en cambio, puede hablar con serenidad, convencida de que su esposo habría querido que compartiera con el mundo la verdad de lo que vivieron juntos. El mensaje final de su testimonio fue de gratitud y de esperanza. Gratitud hacia quienes acompañaron a la familia en los momentos más difíciles y esperanza de que las nuevas generaciones sigan descubriendo la música de los Yonix. Él fue, es y siempre será el amor de mi vida. Y mientras sus canciones sigan sonando, José Manuel nunca morirá, concluyó, arrancando lágrimas a quienes escuchaban sus palabras. Así, 4 años después de aquella dolorosa partida, la esposa de José Manuel Zamacona rompió el silencio que había guardado con tanto recelo. Y al hacerlo, no solo honró la memoria del cantante, sino que también dio voz al amor que todavía la acompaña. Un amor que trasciende la muerte y que confirma que, detrás del artista que conquistó escenarios, había un hombre sencillo cuya mayor obra maestra fue su propia vida familiar.